Cuando hablamos del pecado, siempre surge la siguiente pregunta. ¿Hay diversos grados de pecado? La mayoría coincidimos que unos pecamos más que otros. Pero, ¿es todo pecado igual ante los ojos de Dios o son algunos pecados peores que otros? ¿Recibirán los grandes pecadores y los pecadorcitos el mismo castigo? O sea, ¿es justo que aquel buen hombre que solo dice mentiras blancas de vez en cuando reciba el mismo castigo que aquel asesino que cumple condena perpetua en la cárcel? ¿Qué dice la Biblia al respecto de si hay o no hay diversos grados de pecado? La Biblia indica que existen diversos grados de pecado. Jesús habla de esto en Juan 19:11, hablando de los que crucificaron y especialmente de Pilato. Entonces Jesús les dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Basados en esto, parece ser que sí hay pecados mayores y pecados menores. Pero ¿qué quiere decir esto en la vida práctica? Primero entendamos que algunos pecados tienen mayor consecuencias terrenales. Por supuesto que por la naturaleza de algunos pecados nuestras vidas se verán mucho más afectadas negativamente que si fueran pecados no tan graves. Proverbios 13:15 dice que el buen juicio da gracia, el camino de los transgresores es duro. Aquí dice que si vive una vida infiel o pecaminosa, tu camino será duro y por consiguiente tu vida será más difícil. Como dice Gálatas 6:7, siempre se cosecha lo que se siembra. Así que si cometes pecado, atente a las consecuencias que este pecado traerá. Mientras más grande tu pecado, mayores serán las consecuencias y no solo terrenales. Algunos pecados tienen mayores consecuencias eternas. Mira lo que dijo Jesús en Marcos 12:40. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos, haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Él está hablando de los fariseos y dice que serán castigados con más dureza y fuerza. Mira también lo que dice Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Esta es una imagen muy seria. Los muertos están siendo juzgados de acuerdo a las cosas que habían hecho, grandes o pequeñas. Esto es después de la muerte, no es aquí en la tierra. Los que mueren sin el perdón de Jesús serán juzgados ante el trono de Dios por lo que hicieron en esta vida. Esto da a entender que los que cometieron pecados mayores serán juzgados más severamente que los que hicieron pecados menos graves. O sea, que sí habrán diferentes niveles de castigo, unos peores que otros, pero no me malentiendas. Esto no quiere decir que no recibirán castigo. Pecado es pecado y irás a parar al infierno si no aceptas a Jesús y eres perdonado. De ninguna manera querrás ir a parar al infierno. La Biblia dice muy claro que es un lugar de tormento. La verdad es que todo pecado, incluso los pecaditos, nos separan de Dios. No pienses que no serás castigado si tu pecado no es tan grande como el de otros individuos. ¿Por qué? Aunque existen diversos grados de pecado, no hay diferentes grados de pecadores. O cometes pecado o eres perfecto. Y te aseguro que ninguno de nosotros es perfecto. Así que no importa lo que has hecho en tu vida, recibirás las consecuencias en esta vida. Y también las recibirás en la eternidad. Y aún peor, no importa las veces que has pecado, puede ser tan solo una vez, pero una vez es más que suficiente para separarte de Dios. Entonces, solo hay una solución a nuestros pecados, grandes y pequeños, y es Jesús y su sacrificio en la cruz. La Biblia dice, eres perdonado completamente de todo tu pecado, o eres totalmente culpable y justamente condenado por todo tu pecado. Y lo que hace la diferencia no es lo bueno que seas, sino si confiaste solamente en Jesús para recibir perdón por tus pecados. Así que en vez de preocuparte si existen o no diversos grados de pecado, deberías preocuparte en que si tus pecados, sean grandes o pequeños, han sido perdonados. Porque aunque sean pequeños, la consecuencia mayor es pasar la eternidad en el infierno apartado completamente de Dios. Toma un tiempo y coméntalo.